Bien, mis queridos, sin más que decir, vamos a lo nuestro como lo hacemos semana a semana. Vamos a considerar entonces juntos el estudio de la palabra del Señor y quiero invitarles para que me acompañen con Biblia abierta entonces a considerar el estudio de la palabra del Señor. Hoy lo que vamos a considerar que tiene que ver con el estudio del Evangelio de Juan, que tiene que ver con comunión, vida y seguridad. Y hoy vamos a mirar juntos los primeros 4 versículos de la primera epístola de San Juan. Así que por favor acompáñame con Biblia abierta. Necesitamos que tengas tu Biblia abierta y en este libro, la primera epístola de Juan, los primeros 4 versículos de la palabra del Señor dicen lo siguiente. Abre tu Biblia por favor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice Juan lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Interesantemente vemos acá el epílogo, la introducción del escritor, del evangelista Juan a su epístola. En nuestros primeros 4 versículos, el escritor Juan, que es un testigo presencial de la obra de Cristo, observa, él dice en verso 1, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, palparon nuestras manos. Verso 2, y hemos visto y testificamos, anunciamos. Verso 3, que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En el capítulo 4, si tienes tu Biblia abierta ahí en Primera de Juan, en el versículo 14, el escritor va a decir lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos. Nuevamente vemos acá que el testimonio de Juan pasa por su propia experiencia. Él es un testigo ocular de la persona de Cristo Jesús y va a presentar en nuestros primeros 4 versículos la base de la comunión de los creyentes. La base de la comunión de los creyentes no descansa en lo que ellos son, en lo que ellos creen, sino en la confianza, en la dependencia, en la obra de Dios en nuestras vidas. Es por eso que hablamos de la comunión y la manifestación del Hijo. El término comunión aparece 4 veces en estos versículos. Si tú observas en el verso 3, aparece 2 veces en este capítulo, en el verso 6 y en el verso 7. Y como dice el comentarista MacDonald, es el fundamento, la comunión es el fundamento doctrinal de toda verdad comunión. Es la persona del Señor Jesús. El fundamento doctrinal de toda verdadera comunión, dice McDowell, es la persona del Señor Jesucristo. No puede haber verdadera comunión con los que mantienen falsas perspectivas acerca de Él. No puede haber comunión si no tenemos un concepto claro de quién es la persona de Cristo Jesús. Recuerda las palabras de Pablo, que la confesión para salvación es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. La clave: no puede haber salvación sin una clara comprensión de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le da valor a su obra es la persona, lo que Él es. A diferencia del Evangelio de Juan, esta epístola esta epístola es muy breve y muy puntual. Señala enfáticamente el escritor que fue testigo de la persona y de la obra de Jesucristo, junto con otros discípulos, en este caso son los otros apóstoles. Y el recuerdo de su experiencia bajo la inspiración, ¿la experiencia de qué? De haber visto, de escuchar, de tocar, de seguir, de aprender. Esa experiencia del pasado es un mensaje continuo hasta el presente, hasta el momento en que Juan está redactando esta carta, entre el 90 y 95, que está redactando esta carta. Y ese mensaje, bajo esa inspiración, ese mensaje que ellos vieron, es el mismo mensaje que ellos continúan anunciando, y bajo la inspiración divina, él va a escribir estas palabras para reafirmar el mensaje recibido, el testimonio de Dios mediante la persona de Cristo Jesús, que en otras palabras son las buenas noticias acerca de lo que Cristo hizo
por nosotros. De hecho, en el capítulo 2, verso 1, tú ves lo que Cristo hizo por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 3, verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Se va reconociendo la persona y la obra de Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El hecho de ser enviado, el unigénito, los mismos términos de del Evangelio de Juan. En el capítulo 9, el versículo 14, también leemos lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vemos entonces que el mensaje que está comunicando Juan es el mismo mensaje del principio que anunció Jesús, en el cual Juan fue testigo. Es el Evangelio de las buenas nuevas, la buena noticia que se refiere a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellas buenas noticias que fueron desde el principio deben ser sustentadas y proclamadas sin cambio, para que los creyentes experimenten la realidad de la bendición, de la comunión con Dios y el gozo de la salvación en sus vidas. Mis queridos, el mensaje del Evangelio no puede cambiar. Veamos entonces, a la luz de este tema, la comunión y la manifestación del Hijo, veamos algunas verdades de la comunión y el verbo de Dios en este pasaje. En primer lugar, lo que primero que quiero observar en versículo 1 es el verbo y su mensaje. El verbo y su mensaje. Hay mucha similitud en Juan capítulo 1, verso 1, que en primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo primero que podemos observar acá es el anuncio sobre el verbo. El anuncio sobre el verbo. Juan dice lo siguiente: lo que era desde el principio, dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. En primer lugar, lo que debemos observar acá es el verbo y su mensaje, el enunciado sobre el verbo, lo que era desde el principio. Si bien es cierto, encontramos una gran semejanza al Evangelio de Juan. Juan nos dice en el Evangelio, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y su intención es señalar la preexistencia o la eternidad del verbo y enfatizar que el verbo en el principio, antes del comienzo de todas las cosas, es decir, cuando comenzó el Génesis, cuando comenzó la creación del cielo y la tierra, ya el verbo existía y el verbo estaba cara a cara con Dios. El objetivo en su epístola acá es señalar la confianza en la temporalidad del mensaje que no ha cambiado. El término principio o arche significa el comienzo, el principio de algo, y como indica Warworth, observa lo siguiente, lo que él dice: parece más probable que se refiere al comienzo de la proclamación del Evangelio. Es decir, en el principio acá, de acuerdo a primera de Juan, no significa tanto antes de la creación del cielo y la tierra, sino que desde el mismo comienzo del ministerio histórico de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Juan está enfatizando acá, que el mensaje que nos da comunión es el mensaje que desde el principio nuestro Señor Jesucristo comenzó a comunicar. Un evangelio, un mensaje que no ha cambiado. Recordemos la historia de la redención. La historia de la redención tiene que ver con la manifestación del Hijo y su obra. Y el Hijo, al humanarse, al encarnarse, comienza a proclamar este mensaje. Ahora, Juan parece ver entonces acá, más que la preexistencia antes de la creación, está hablando de lo primero, que el mensaje que él está predicando es el mensaje que predicó también desde el principio nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de primera de Juan, verso 7, leemos lo siguiente: habéis oído desde el principio. Leo todo el versículo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nuevamente, el mensaje que recibieron desde el principio de que cuando fue emitido a través de la persona de Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio de cuándo? Del ministerio de la proclamación, del ministerio de la predicación del Evangelio. Marcos en su Evangelio, recuerda que estudiamos 70 temas del Evangelio de Marcos, desde el principio el evangelista Marcos presenta ese ministerio de proclama y del Evangelio. Leo Marcos capítulo 1, verso 1. Dice Marcos lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de David, es decir, lo que él comenzó a hacer. Verso 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, y esto es después de que Jesús es bautizado por Juan, después de que Jesús es tentado en el desierto, ya cuando Jesús comienza su ministerio, Juan está en la cárcel, dice Marcos capítulo 1, verso 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? Ahí lo dice el verso 14, el evangelio del reino, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, Juan nos está presentando en su epístola que el principio es desde el ministerio público, desde que Jesús comenzó a enseñar. Ahora, pero es evidente también, al igual que en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, que todo lo que rodea al verbo es atemporal, es antes del tiempo de la historia. Si bien es cierto, Juan se refiere desde el momento de la manifestación del Hijo, que él comienza a proclamar el mensaje del Evangelio, la salvación, a través de su persona y a través de su obra, es evidente también que todo lo que rodea al Cordero, que todo lo que rodea, al verbo es pretemporal, es antes de la historia. La manifestación del Hijo fue el plan divino. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se señala que el Cordero fue inmolado desde antes del principio del mundo, es decir, antes de la creación del hombre, antes de la creación del universo. Dios ya había trazado un plan de salvación que tiene temporalidad. Primero se anuncia y luego existe la manifestación. Con la venida de Cristo encontramos que ese mensaje es un mensaje en la mente de Dios eterno, pero en el tiempo tiene su origen con la manifestación de Jesucristo. De hecho, Tito capítulo 1 verso 2 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál esperanza? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién prometió? ¿Cuándo lo prometió? Tiendo a ver en ese concilio divino pretemporal con la atemporalidad antes del accidente del tiempo que somos nosotros, la historia humana. Dios diseñó un plan de salvación. Es por eso que se habla de que el verbo era en Juan capítulo 1, versículo 1. Es por eso que se habla que a través del verbo fueron creadas todas las cosas. Vemos en primer lugar un mensaje que es comunicado, el anunciado sobre el verbo, lo que era desde el principio de que de su ministerio, el verbo, lo que hemos oído. Y esto es interesante. No simplemente vemos acá el enunciado sobre el verbo, lo que se dice desde el principio, el Evangelio, sino la evidencia sobre el verbo, lo que hemos oído. Y esto es interesante porque lo que está diciendo acá, como el verbo, usted ya sabe que Juan utiliza en su Evangelio y en esta epístola la palabra logos, que significa comunicación, expresión, que para los griegos significaba las ideas, la mente. Nadie puede saber lo que está en la mente de las personas si no es comunicado y declarado. Y esa es la idea del logos para Juan, que es la expresión de los pensamientos de Dios. Para los hebreos, logos significa la expresión de Dios, la existencia de las cosas por medio de la declaración de algo. Recuerda Génesis, y dijo Dios, las cosas cobraron existencia por la declaración, la voz de Dios. Y sabemos por la teología bíblica que Génesis capítulo 1, el que declara, el que habla, es la persona de Cristo Jesús. Ahora Juan dice, volviendo a la evidencia sobre el verbo, lo que hemos oído. Y aquí hay algo interesante. El Altísimo,
el eterno Dios pudo ser oído por los hombres. Dios toma boca y lengua humana para expresarse, para comunicarse con el hombre. Utilizó la palabra encarnada en la forma y utilizó también el lenguaje humano, el lenguaje de los hombres. Es por eso que Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo expresa al Dios Altísimo, al Dios Eterno, y los hombres tuvieron la oportunidad de oír a Dios a través de los labios humanos y a través de un lenguaje humano. ¿Por qué labios humanos y lenguaje humano? Porque aquel Logos, Juan capítulo 1, verso 14, se tabernaculizó, habitó, vino a morar a esta tierra. La imagen del Dios invisible se manifiesta en esta tierra como un gran misterio de la piedad. Y aquí vemos la evidencia sobre el verbo se comunicó. Dice Juan, lo que hemos oído, y el término oír acá es plural. Se refiere tanto al escritor, a Juan, al anciano, como también los demás apóstoles. La pluralidad indica que sus compañeros, los apóstoles también, estos discípulos, oyeron la voz de Dios mediante labios humanos, la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdas que el escritor a los Hebreos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego agrega, habiendo sido anunciada primeramente, estoy leyendo Hebreos capítulo 2, verso 3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Y los que oyeron se refiere acá a los discípulos de Cristo. En otras palabras, lo que ellos oyeron fueron las palabras de Dios. Ellos oyeron al verbo de vida. La palabra de vida. Es interesante que en Juan capítulo 6, verso 63, dice que los discípulos oyeron las palabras que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. Jesús hace esta declaración a sus discípulos porque todo lo que comunica el Hijo lo ha recibido del Padre. Así lo entendieron los discípulos cuando ellos fueron confrontados por Jesús. ¿Recuerdas que Jesús les enseña y los discípulos dicen, dura es tu palabra, difícil es tu palabra? Porque Jesús los confrontó con las verdades de Dios. Dice Juan 6, verso 60, al oír muchos de sus discípulos, dice que dudaron, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Les fue difícil seguir el mensaje claro, directo de la palabra de Dios. Y Jesús confronta a sus discípulos. Desde aquel momento muchos discípulos se fueron. Jesús mira a sus propios discípulos y le dice a sus discípulos directos, los 12, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Pedro dice estas palabras en el capítulo 6, verso 68 del Evangelio. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos visto el anunciado sobre el verbo, hemos visto la evidencia sobre el verbo. ¿Qué dice Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ellos oyeron la voz de Dios, lo que hemos visto con nuestros ojos. El verbo se hizo visible a los ojos de los hombres. ¿Recuerdas? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Es por eso que en 1 Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, Pablo exclama algo impresionante. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Se vio a Dios en la tierra, se oyó la voz de Dios en esta tierra. No fue solo una voz audible, sino que es una persona visible. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, tomó cuerpo humano. Pablo lo dice magistralmente en el capítulo 2, verso 7 de Filipenses. Hecho semejante a los hombres. No aparentó ser un hombre, no usurpó el cuerpo de un hombre, sino que fue hecho carne. Se humanó, se hizo uno de nosotros. Dice el texto, nosotros, dice, lo que hemos visto. Ellos vieron, el verbo ver no es metafórico, sino que es una realidad física captada por los ojos. No fue una ilusión. Ellos son testigos oculares. Este verbo es usado en el Nuevo Testamento de la siguiente forma. La palabra ver acá significa observar, fijarse en,
darse cuenta, entender, experimentar, visitar, ir a ver. Ellos fueron testigos oculares. No recibieron. Juan dice, nosotros no hemos oído un mensaje, no hemos recibido un mensaje por segunda o tercera persona. Los que negaban, escúchame bien, la humanidad de Cristo, en el contexto de Juan son confrontados con la realidad de un testigo ocular que vio al Logos de Dios, que vio la manifestación de Dios, que vio la realidad del Dios visible mediante Jesucristo. El mensaje expresa acá la humanidad de Cristo como algo real, no solamente como un concepto. Ahora, lo que está diciendo Juan es que ese verbo que es Dios se manifestó. Ahora, aquí estamos hablando en un terreno profundo de la persona de Cristo Jesús, lo que en la historia o los teólogos le denominan la unión hipostática, la unión de la esencia humana con la esencia divina, con la esencia humana. Tiene que ver con esa unión que es un misterio, que en la persona de Cristo Jesús coexisten en una sola persona, la persona divina, dos naturalezas, la naturaleza divina al 100% y la naturaleza humana. A eso se le llama la unión hipostática. Tal vez vale la pena mencionar que en algunos de los escritos del Nuevo Testamento, presta atención, gran mayoría de los escritores, especialmente Juan, tratan de enfatizar lo siguiente acerca de Cristo Jesús. Ellos tratan de enfatizar en algunos casos la humanidad de Cristo y en otros casos la deidad de Cristo. En la historia del cristianismo, estas dos enseñanzas han cobrado extremos y han producido a lo largo de la historia debate y confusión, aún hasta el día de hoy. Algunos consideraban que Jesucristo era solo una persona divina, con los atributos esenciales de Dios. Eso significa hipostasis, que esencialmente, o en su esencia, en su ser interno, es Dios. Y otros consideraban que Jesucristo solo es un hombre. En el siglo V, aproximadamente en el año 451 de la era cristiana, se realizó un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, y después de una serie de debates se hizo una confesión de fe que llega hasta nuestros días como una base muy importante de las confesiones actuales de fe acerca de la persona de Cristo Jesús. Por 4 siglos se debatió deidad, humanidad, Jesucristo es Dios o Jesucristo es hombre, o Jesucristo es Dios y hombre. Nosotros creemos en la expresión teoantropos, Dios hombre, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y esta confesión de Calcedonia del año 451, ellos redactaron lo siguiente. Leo para ustedes: reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo y Señor, unigénito en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una misma persona y una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que esta es uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo. Qué interesante, qué increíble. En otras palabras, esta declaración afirma que Cristo es una persona divina con dos naturalezas, una naturaleza humana y otra naturaleza divina, que coexisten en esa persona divina. Por lo tanto, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Problema que Juan va a enfrentar, porque en su contexto muchos no creían en la humanidad de Jesús. Aceptaban una deidad, pero que esa deidad se apartó de la humanidad de Jesús en su muerte. Ahora, tengo que mencionar que en el contexto, Juan entonces, y los creyentes estaban recibiendo una enseñanza negativa con respecto a la humanidad de Jesús. Es por eso que Juan, si tú lo miras en el capítulo 4, versículo 13, un versículo interesante, Juan va a decir lo siguiente. Dice, va a hablar acerca de estas declaraciones en Juan capítulo verso 13, 4.
Dice, y nosotros permanecemos en Él y nosotros permanecemos en nosotros. Y eso dice Él lo que hemos testificado y anunciamos, que Él va testificando, que va anunciando, que la verdad de Dios descansa en la persona de Cristo Jesús. Dice el capítulo 4, ahora el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué Juan hará este comentario? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, es decir, que hay mucha falsa enseñanza. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, Juan está diciendo, prueben los espíritus y analicen las enseñanzas y pregunten si ese hombre que está anunciando y se cree profeta, un comunicador de Dios, declara que Jesucristo no vino en carne, es falso. Es un falso maestro. ¿Por qué? Porque había un problema detrás que tal vez no lo leemos directamente y que necesitamos mirar el contexto histórico, lo que está pasando detrás del escrito, para entender cómo algunas iglesias, especialmente las iglesias del Asia Menor, estaban recibiendo una falsa enseñanza, se estaban negando acerca de la humanidad de Cristo. Cobró vigencia en aquel tiempo un pensamiento antiguo llamado gnosticismo, con diferentes énfasis, y estos gnósticos enseñaban que el conocimiento, que es algo importante, que el conocimiento, gnosis, es superior a la virtud. La escritura la escritura como escrito esotérico no puede ser comprendida sino por gente iniciada, por gente especial. Es decir, que los gnósticos que enfatizaban la salvación mediante un conocimiento, pero este conocimiento solamente lo adquirían algunas personas. ¿Recuerdas cuando Juan nos va a hablar sobre la unción? En el capítulo 2, el que tiene la unción del santo no necesita que nadie le enseñe, y que todos nosotros tenemos la unción. Es para confrontar esa enseñanza, y tú lo verás cada vez que Juan dice sabemos, conocemos, sabemos. Es para confrontar esta creencia o esa creencia de conocimiento esotérico que solo algunos, que solo los entendidos lograban obtener. Hoy en día se conoce por las logias. Los grupos de logia creen que hay conocimiento profundo y solamente que se adquiere para algunas personas. Ellos decían, los gnósticos, que Dios no puede ser el único creador. ¿Por qué? Porque para ellos había una separación entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es bueno y lo material es malo. Por lo tanto, si hay una entidad que crea algo material, ese contacto de esa deidad con lo material lo hace por corrupto. Por lo tanto, ellos creían que habían medios de creación, medios de un creador. Es por eso que algunos utilizan a Jesús como el instrumento de Dios para crear el universo. No lo reconocen como creador, sino que lo reconocen como el instrumento, como aquel mago utiliza su varita mágica para hacer los trucos. Así estos creían que esa deidad no puede tener contacto directo con la materia, utiliza un instrumento. Dios no pudo encarnarse, decían ellos, porque la deidad no puede unirse con el cuerpo material, porque la materia es corrupto y lo espiritual es santo y puro. La carne no puede resucitar. Por lo tanto, algunos llegaron a esta conclusión: que Jesús, el humano, nace en esta tierra, hijo de María, hijo de José, vive en esta tierra, y que la deidad se apoderó de él en el momento de su bautismo, cuando el Espíritu desciende sobre él. Cuando Juan da testimonio, y yo vi y me dijo el Padre que quien veas que descienda sobre él el Espíritu como una paloma, es él. Ellos creen que ahí la deidad se apoderó de la humanidad de Jesús, el hombre, y que todo lo que Jesús hizo en esta tierra durante esos 3 años y medio fue porque tenía el Espíritu de Dios, la deidad, sobre su vida. Pero al morir en la cruz, al entregar su espíritu, la deidad se aparta, ese aspecto
de espiritual se aparta de él de tal manera que lo que muere en la cruz no es Dios, sino que sencillamente es un hombre. Juan tiene que rebatir esta enseñanza. Y él nos va a decir que la base de nuestra comunión es la realidad del verbo de Dios. Y Juan lo que nos está diciendo en el primer versículo, que el verbo que es Dios se manifestó, estuvo en esta tierra en forma de carne, en forma humana. Y Juan es un testigo. ¿Por qué? Lo que hemos contemplado, volviendo al verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos contemplado, lo que hemos observado, dice, el término significa observar atentamente. Ellos lo vieron con ojos físicos, con ojos humanos, y con ojos humanos contemplaron, admiraron la parte física de la persona de Dios, admiraron. Fue admirable para ellos en su espíritu. Recuerda las palabras de Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 14. Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos contemplaron con admiración. ¿Y qué más agrega? Otro aspecto de los sentidos. Y palparon nuestras manos. El verbo de Dios, que es infinito, pudo ser palpado, pudo ser tocado, pudo ser abrazado, pudo ser besado. Comprende la idea interesante, palpado, comprendiendo por la misma, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Recuerdas el caso de aquella mujer? Conoce la historia de esa mujer que va detrás de Jesús y toca el manto de Jesús. ¿Por qué? Alguien tocó. El verbo, la persona de Cristo Jesús pudo ser tocado. Juan debe referirse aquí al momento cuando Jesús le dice, palpad. ¿Recuerdas Lucas 24:39? Cuando Jesús se aparece a sus discípulos y le dice, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La persona de Cristo Jesús fue una persona real antes de su muerte y después de su resurrección. El mensaje de Juan se basa firmemente en los hechos de una realidad histórica, la cual fue percibida por los 5 sentidos. Volviendo al texto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, al logos de Dios, a la expresión de Dios, a la palabra de Dios, la palabra encarnada, la palabra hecha hombre. El logos es uno de los nombres que Juan usa para referirse a la persona de Cristo Jesús. Interesante que acá le llama logos de vida, palabra de vida. Juan utiliza la expresión tanto en su evangelio como en esta epístola, al igual que en el libro de Apocalipsis. Lo verás ahí en el capítulo 19, versículo 3. Tocante al verbo de vida. ¿Por qué vida? Porque Jesucristo tiene vida. ¿Recuerda Juan capítulo 14, verso 6? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. De hecho, el evangelio de Juan dice en el capítulo 6, verso 35, que Él es pan de vida. En Juan capítulo 8, verso 12, que Él es la luz de vida. En 1 de Juan capítulo 1, verso 1, que Él es la palabra de vida. La vida eterna se alcanza en la virtud de conocer que aquel que es fuente de vida. ¿Recuerdas que Él vino para darnos vida? ¿Y qué más? Vida en abundancia. Vamos a mirar el versículo 2. Hemos visto en primer lugar, hablando sobre la comunión y la manifestación del Hijo, hemos visto el verbo y su mensaje, el enunciado sobre el verbo, la evidencia sobre el verbo. Quiero que me acompañes ahora al mirar el versículo 2, el verbo y su manifestación. Y este texto aparece en nuestras Biblias entre paréntesis porque es una explicación, es una declaración, una ampliación a lo que es el verso 1. Y aquí vemos en primer lugar cómo el verbo se manifestó. Vemos que el verbo es manifestado por medio de la encarnación. Porque la vida, es decir, el mensaje revelado de Dios en la historia, es un mensaje que llega a nosotros en forma concreta, en la persona de Jesús. Porque la vida, esta vida es Jesús, es el mensaje de vida, es la persona de Cristo Jesús. Ese mensaje de vida,
ese mensaje del Verbo, fue manifestado. Aparece es la palabra, descubrirse, mostrarse, hacerse visible. Y la hemos visto. Dios desveló su esencia en la humanidad del Hijo. De tal forma que Jesús dijo que el que a mí me ve, ve también a quién, al Padre, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Es como el sol. Nosotros no podemos ver el sol, pero los rayos del sol representan la esencia del sol mismo, son parte de la extensión de ese sol. La vida se manifestó a la persona de Cristo Jesús. Mira la manifestación, manifestado por los espectadores. El Verbo, la vida se manifestó, se hace uno de nosotros, y los espectadores lo comunican y testificamos, dice Juan. Juan con los demás apóstoles, está en plural el verbo testificar, que significa dar testimonio, hacer una declaración, ser testigos públicos. ¿De qué? Del Cristo glorioso, de su persona, de su obra y de su resurrección. La realidad de Cristo fue tan gloriosa que no puede dejar de decir lo que ellos vieron. Viene en mi mente Hechos capítulo 4, verso 20, cuando los discípulos dicen que no podemos dejar de decir, no pueden callar, no pueden silenciar, no podemos dejar de decir, Hechos 4:20, lo que hemos visto y oído. Y Juan dice en su evangelio, y testificamos, declaramos, proclamamos, damos testimonio y anunciamos, como indica Samuel Pérez Millos. Este verbo está en un presente indicativo en voz activa. ¿Qué significa esto? Que lo que Juan está proclamando son hechos reales. No solamente los proclamó en el pasado, sino que los está proclamando ahora. Él está comunicando porque Él es un testigo de la vida. Y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna acá es el mensaje que proclama, que trae vida. ¿Y por qué trae vida? Porque ese mensaje tiene que ver con el dador de la vida, tiene que ver con el Verbo, con aquel que se manifiesta en carne, que es real, que es humana. Dice Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Recuerdas? Desde el principio Jesús comenzó a anunciar este evangelio. ¿Y en qué consiste este evangelio? Que en su obra, en su persona, hay salvación. Y los discípulos son testigos de la realidad histórica de la muerte y resurrección, de ese mensaje que cambia vida, el cual dice estaba con el Padre. Es decir, que Él estaba, y es interesante esta expresión, el cual estaba con el Padre, del versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, y la vida eterna, es decir, el mensaje, Cristo Jesús, la cual estaba con el Padre. La idea es cara a cara con el Padre. Lo mismo de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era con Dios, es decir, cara a cara con Dios. Está describiendo la posición eterna del Verbo, está enfatizando comunión de relación eterna que es consustancial juntamente con el Padre, la cual estaba con el Padre y nuevamente se nos manifestó con la autoridad de la experiencia, dice Juan, de haber visto la gloria de Jesucristo. La humanidad del Verbo, que Él tabernaculizó entre los hombres, dice, nosotros anunciamos este mensaje porque Él se manifestó. ¿Y por qué anuncian ese mensaje? Porque Jesús le dijo, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos, porque Jesús les dijo, y me seréis testigos. Terminemos en versos 3 y 4. No simplemente hemos visto el Verbo y su mensaje, sino que hemos visto el Verbo y su manifestación. Veamos ahora el Verbo y la motivación del escritor. Mira, verso 3, la comunión. Lo que hemos visto. Nuevamente Juan enfatiza el hecho de su experiencia como testigo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No es un mito, no está recibiendo otra enseñanza. La manifestación histórica de la vida eterna es ahora proclamada. Se manifestó a los apóstoles y se proclama a través de ellos al mundo entero. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros, los receptores, ahora tú y yo, nosotros,
tengáis comunión con nosotros. Aquí hay algo interesante, hay una comunión. Y esta comunión es el resultado de la comunión con ese mensaje, de creer al Evangelio, de responder positivamente al Evangelio. La comunión entre creyentes es posible debido a la comunión con Dios en Cristo. Por lo tanto, la verdadera comunión solo puede existir, escúcheme bien, entre creyentes verdaderos. No podemos llamar a toda persona que llega a una iglesia hermano en la fe, porque para que sea un hermano realmente debe pasar por la experiencia de la regeneración, del nuevo nacimiento. Necesita ser un hijo de Dios. ¿Recuerdas capítulo 3, verso 1? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y esto ocurre en labios del evangelista por medio del nuevo nacimiento, en labios del apóstol Pablo por medio de la adopción. Miren qué interesante, la comunión. Observa el verso 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna es parte experimental de la unión con Dios en Cristo. Tener comunión con Dios es participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. La comunión es posible con Dios por la regeneración. Somos aceptos delante de Dios cuando estamos en el amado. Como todos los creyentes que están en comunión con Dios, así también deben estar en comunión los unos con los otros. Verso 4. Estas cosas os escribimos. Frase interesante en el Evangelio de Juan. Ya no tengo tiempo para mencionar las referencias, pero esta frase que tú la encuentras repetida a veces en su escrito pone de manifiesto, escúchame bien, la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de que la palabra de Dios more en nosotros. Leo el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es importante. Juan vez tras vez va a decir, os escribo, para poner de manifiesto la importancia, la dedicación que debe tener todo creyente a conocer la palabra de Dios. No me diga, no, yo no quiero conocerla para no ser como otros. Es su deber delante de Dios conocer la palabra de Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante. Primero el gozo se describe en la epístola por la realidad de una comunión. Y esa comunión debe manifestar gozo. Juan experimenta ese gozo. Lo ves en el capítulo 2, en el versículo 4 de su segunda epístola, en el verso 4 de su tercera epístola. Ese gozo que tiene de la comunión en el pueblo del Señor. De hecho, la comunión de los creyentes debe ser gozada por todos nosotros. Ese gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Es el gozo de la salvación, es el gozo de la comunión, es el gozo de disfrutar de la convivencia con los hermanos. Es por eso que Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se me fue el tiempo en el día de hoy. A modo de aplicación, el creyente en comunión con Dios es vital. Y esa comunión es porque hemos creído un mensaje histórico que se manifestó, se hizo realidad en la humanidad de Cristo. Solo es posible cuando nos ajustamos a las demandas de Dios, entendemos el Evangelio. La comunión con Dios también exige la comunión con otros creyentes. La comunión y la manifestación del Hijo. Espero haber sido claro en la explicación en estos profundísimos 3-4 versículos que hemos considerado, la importancia de entender al verbo, de entender el concepto de la comunión. No puede haber comunión si no hay un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese encuentro personal con Cristo Jesús debe producir cambios en nuestras vidas, conocer su palabra. Y esa palabra, esa comunión, debe traer gozo al creyente. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y por darnos nuevamente esta oportunidad de considerar juntos, Señor, tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que han tomado este tiempo para estar junto a nosotros. Te agradezco, Señor, por cada uno de ellos y pido que tú les bendigas. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo de compartir de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.